Hola niños, que Dios los bendiga. Gracias a Dios que nos permite escuchar su palabra un domingo más. El título de hoy es Los niños que renuevan su temor a Dios serán victoriosos. Esto lo encontramos en Deuteronomio 4 del 9 al 14. Vamos a continuar y vamos a leer el versículo 9 que dice: Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Vamos a continuar con la historia bíblica. Que vemos ahí, vemos un monte, pero no era cualquier monte, era el monte de Horeb. En este lugar, Dios decidió manifestarse a los israelitas de esta manera. Dios convoca a su pueblo para que se acerquen a ese monte. Y en ese monte comienza a haber algunos tipos de temblores, comienza a haber fuego, como vemos ahí en la imagen, nubes y tinieblas, oscuridad. Dios se estaba manifestando a su pueblo desde el monte Horeb. ¿Y cómo? Dándoles los 10 mandamientos, dándoles la ley de Dios. Todos los israelitas pudieron escuchar la voz audible de Dios cuando Dios hablaba esos 10 mandamientos, y luego fueron escritos en 2 tablas de piedra. En ese momento, cuando los israelitas escucharon los 10 mandamientos, tuvieron temor. Tuvieron temor de Dios, pero no ese temor de miedo. Quizás algunos lo habrán tenido, pero lo que Dios quería que ellos tengan era ese temor reverente a Dios, esa reverencia, ese respeto a Dios. ¿Por qué? Porque cuando los israelitas recibieron la ley, allí ellos se dieron cuenta en qué habían fallado. Recuerden que los israelitas antes del monte de Horeb no tenían una ley. No, ellos se guiaban por sus conciencias, por los profetas, en este caso por Moisés también. Tenían también presentes las leyes, quizá que habían escuchado, leyes morales de otros pueblos. Por supuesto que no todas eran buenas de esas leyes, pero no tenían una ley directa de Dios. Fue en el monte de Horeb en que tuvieron esa ley, los 10 mandamientos, y allí se dieron cuenta por primera vez en qué estaban mal. Por ejemplo, si ellos habían robado, ya no podían justificarse, porque Dios dijo: no robarás. En ese momento tuvieron temor de Dios. Y por ejemplo, si estaban tentados nuevamente a robar, ellos tenían que recordar la ley. Tenían que recordar que Dios había dicho: no robarás. Entonces tenían que tener ese respeto a Dios, y ante la tentación de robar, ya no hacerlo. Así con todos los mandamientos, con no matarás también. Y por ejemplo, con el primer mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios les dijo eso. Ellos, los israelitas, ya sabían qué Dios quería, cuál era la voluntad de Dios. Que Dios no quería que tengan otros dioses. Y ellos debían de tener temor de Dios, respeto a Dios, reverencia a Dios. Pero, ¿qué pasó? Luego de 39 años, que con el paso del tiempo, año tras año, ellos dejaron de temer a Dios. Al menos un grupo de israelitas de la segunda generación dejó de temer a Dios. Sus padres tampoco le habían transmitido el evangelio correctamente, los mandamientos. No le habían transmitido con diligencia a sus hijos. Entonces sus hijos fueron destruidos. Luego de 39 años, un grupo de israelitas comenzó a adorar a Baal ante la tentación. Fueron tentados con mujeres que traían
a otro Dios, porque la intención de esas mujeres eran que estos israelitas pequen, forniquen con ellas y así adoren al ídolo de ellas. Y así llegó a ser. Estos israelitas, en vez de mostrar temor de Dios y decir, no puedo involucrarme con esas mujeres y no puedo adorar a otros dioses porque Dios me ha dicho que no adore a otros dioses, ellos dejaron de temer a Dios. Lo que hace 39 años fue un evento que los marcó a todos, con el paso del tiempo, ellos cedieron y dejaron de temer a Dios. Es que así pasa también en nuestras vidas. En la vida de los niños también pasa así, que a veces, con el paso del tiempo, dejamos de temer a Dios. No debería ser así. Lo que antes hacíamos, de repente nos gustaban las alabanzas, ahora ya no nos gustan las alabanzas a veces. Hemos perdido el temor a Dios y nos gusta esa música con letras feas, letras obscenas. ¿Qué ha pasado en el corazón de los niños cuando sucede esto? Han perdido el temor de Dios. Antes dedicaban un tiempo a la oración, pero ahora dedican tiempo de repente a exhibirse, a estar en las redes sociales, a ver cosas malas, a postear cosas malas, a leer cosas malas, a hacer cosas malas. ¿Qué ha pasado? Se ha perdido el temor de Dios. De repente antes, cuando recibieron a Cristo, ustedes niños fueron educados, hablaban buenas palabras, pero con el paso del tiempo se olvidaron de Cristo y comienzan a hablar malas palabras. Así nos sucede. Y de pronto ya nos parece algo normal. Hemos dejado de temer a Dios. Antes de repente dedicábamos tiempo a leer la Biblia y ahora ese tiempo lo dedicamos para estar haciendo cualquier otra cosa. Hemos perdido el temor de Dios. Antes queríamos estar en el culto, anhelábamos el culto, estábamos temprano en el culto, respetábamos el culto, estábamos atentos al culto. Y ahora de repente vamos por compromiso solamente al culto. Estamos aburridos. ¿Qué ha pasado? Hemos perdido el temor de Dios. Dios desea que renovemos nuestro temor a Él, porque vamos a fracasar si continuamos así. Nunca transmitiremos el Evangelio a nuestros hijos y ellos van a fracasar también al igual que nosotros y la familia será un caos. Por eso debemos de renovar nuestro temor a Dios. Somos hijos de Dios, los hijos de Dios viven obedeciendo, respetando a Dios, sus palabras. Hay que renovar nuestro temor a Dios. ¿Y qué nos ha dado Dios? Nos ha dado a Cristo para renovar ese temor. Por eso nos dice en la palabra que nunca debemos de olvidarnos. Le dijo a los israelitas, no se olviden, guarden su corazón para que no se olviden de todo lo que experimentaron en el monte Horeb, que fue el momento en que el Dios les dio los 10 mandamientos, fue el momento en que Dios les habló, en que les hizo entender en qué estaban mal, para que hagan ahora la voluntad de Dios. Les hizo entender su ley, les hizo entender y a aprender a temerle, a temer a Dios. Lo mismo es con nosotros, con el pacto. Cuando Dios nos dio a Cristo, en ese momento nos dimos cuenta que hemos estado en un camino incorrecto, que hemos estado separados de Dios. Nos hemos dado cuenta por Cristo, por el Espíritu Santo. Y ahora sabemos cuál es la voluntad de Dios. Creer en Jesús como nuestro profeta. Ese es nuestro pacto. Esto va a hacer que renovemos nuestro temor a Dios. Dios nos ha hecho dar cuenta cómo ha sido nuestra vida pasada. Cómo hemos estado antes, perdidos, oprimidos por el pecado, atados por el pecado, en problemas mentales, en sufrimiento, en afán, en cólera, ira, y en las cosas que hemos nombrado también, que no son de un hijo de Dios.
Pero Jesús, como sacerdote, quebró todas estas obras de las tinieblas, todo el poder del pecado, todo lo que nos oprime. Debemos de recordar eso. Y como dice la palabra, nunca olvidarnos todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Para que no nos ocurra lo que pasó a esos israelitas, que mientras pasaban los días se iban olvidando. No iban renovando el pacto. Y llegó el momento de la tentación y cedieron y fracasaron. Nosotros debemos de ir distinto a esos israelitas. No debemos olvidarnos de la obra de Jesús como Rey, quien quebró las obras del diablo. ¿Cómo hemos estado antes? Atados por Satanás. Ahora, Cristo ha quebrado esas obras. Dios ha hecho una obra maravillosa y grandiosa en nuestras vidas, niños, la cual nunca debemos olvidar todos los días de nuestra vida al orar. De lunes a domingo debemos recordar este pacto y renovar nuestro temor a Dios. Vamos a pasar. La única manera de renovar nuestro temor a Dios es a través de Cristo, de la obra de Cristo en nuestras vidas. Y todo en lo que hemos estado cayendo, toda esa falta de temor que estamos teniendo y que nos damos cuenta por la gracia de Dios, porque el Espíritu Santo nos habla y nos hace entender en qué carecemos de temor, en qué área de nuestra vida. Pero también nos hace entender que solo recordando la obra de Cristo todos los días, podremos renovar ese temor de Dios. Y no iremos como los israelitas, de arriba hacia abajo, ¿no? Sino iremos progresando, perfeccionándonos, santificándonos, para cumplir el plan de Dios, la evangelización del mundo. El temor a Dios no solo trae victoria a uno mismo, sino que a nuestra descendencia también, y por lo tanto a toda nuestra familia. Una familia feliz solamente es una familia que teme a Dios. Si ustedes desde niños cultivan este temor de Dios, cuando sean grandes, su mismo ejemplo les servirá a sus hijos. Ellos verán el temor de ustedes y ellos serán temerosos de Dios y tendrán victoria en sus vidas, en toda área de sus vidas. ¿Todo por qué? Por la obra de Cristo en nuestras vidas. Que podamos tener esa familia temerosa de Dios, esa familia victoriosa. Vamos a orar, niños, para que esta palabra obre en nuestras vidas. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por ayudarnos a entender cómo está nuestro corazón y nuestra vida. Reconocemos, Señor, que hemos perdido el temor de Dios. Lo que antes nos parecía malo, ahora ya no lo es, Señor. Perdónanos, hemos perdido ese temor. Permítenos también, en tu gracia y misericordia, restaurar ese temor a Dios. Permítenos que a través de tu Espíritu Santo y a través de la obra de Cristo podamos comprender cómo hemos estado antes de Cristo y ahora cómo estamos, quiénes somos en Cristo, Señor. Tú has quebrado todo poder del pecado, toda esa tibieza, esa ligereza, esa falta de temor, esa falta de reverencia, Señor. Gracias porque solamente a través de Cristo podemos restaurar ese temor a Dios y seguir adelante, Señor. Gracias por cada niño, fortalécelo, guíalo, ayúdalo y llénalo con tu Espíritu Santo. Que puedan renovar el temor a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.